Bienvenido a otra lección sobre ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden lineal. En este video, discutiremos cómo encontrar una solución general a una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes cuando la ecuación característica tiene dos raíces iguales. En nuestra primera lección, discutimos cómo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden se ajusta a esta forma aquí, y si podemos escribir la ecuación en esta forma, entonces la ecuación diferencial de segundo orden también es lineal, y si g de x es igual a 0, la ecuación diferencial también es homogénea. Entonces, los tipos de ecuaciones que resolveremos realmente encajarán en esta forma aquí, donde los coeficientes no son funciones de x, pero son constantes. Y discutimos en la primera lección que podemos resolver estos tipos de ecuaciones diferenciales usando una ecuación característica y el principio de superposición, donde si la ecuación está en esta forma aquí, usando los valores de a, b, podemos formar la ecuación característica y luego los valores de r nos ayudará a encontrar las soluciones generales. Pero los tipos de soluciones afectan la forma de la solución general. Entonces, en nuestra primera lección, discutimos cuando teníamos dos raíces reales distintas. Esta sería la forma de la solución general. Y en este video, vamos a discutir cómo si R1 es igual a 2, donde tenemos dos raíces reales e iguales. La solución general será en esta forma. Observe, en esta forma, tenemos un factor extra de x. Entonces, el objetivo de este video es averiguar de dónde proviene este formulario. Y finalmente, en la próxima lección, la solución general será de esta forma si tenemos soluciones complejas para la ecuación característica. Entonces, para comenzar, si nuestra ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí, podemos establecer esta ecuación característica y resolver R. Y si tenemos dos raíces reales distintas, sabemos de la última lección que la solución general será de esta forma aquí, donde las soluciones a nuestra ecuación serán R1 y R2. Y recuerda, esto vino de aplicar principio de superposición donde encontramos dos soluciones a la ecuación diferencial. Pero si R1 es igual a R2, esto solo nos da una solución que vemos a continuación. Si R1 es igual a R2, los exponentes son iguales y, por lo tanto, podemos sumarlos y factorizar la parte exponencial que nos da una sola solución, ya que C1 plus C2 es solo otra constante. Entonces, cuando la ecuación característica tiene dos raíces reales pero iguales, esto solo nos da una solución. Entonces, para encontrar la segunda solución para que podamos aplicar el principio de superposición, dejaremos que y sea una función de x veces y1. Entonces, nuevamente, y1 es nuestra solución que hemos encontrado, por lo que y es igual a f de x, la función de x, multiplicada por e para la potencia de rx, que nuevamente es y1. Y ahora, vamos a realizar una sustitución en nuestra ecuación diferencial, pero para hacer esto, tendremos que encontrar y' y double prime. Y esto se involucra bastante. Ya los descubrí, pero es posible que desee pausar el video y verificar esto. Aquí está nuestra función. Aquí está la primera derivada, aplicando la regla del producto y la cadena. Y luego para encontrar la segunda derivada, nuevamente, tenemos que aplicar la regla de producto y cadena a ambos términos. Y sucede que tenemos dos términos similares y, por lo tanto, solo tenemos tres términos en nuestra segunda derivada. Así que ahora vamos a sustituirlos en nuestra ecuación diferencial. Así que note que para y double prime, en la ecuación tenemos un tiempo y doble prima. Y para tu primo aquí, tenemos b veces y primo. Y luego tenemos nuestra función original aquí que es y, por lo que tenemos más c veces y. Y ahora vamos a factorizar la exponencial elevada a la potencia de rx, así como distribuir a b, lo que nos daría esta ecuación aquí. Y ahora desde aquí, vamos a agrupar los términos f doble prima, f prima y f. Entonces, solo hay un f término primo doble, hay dos f términos primos y hay tres f términos. Ahora desde aquí, hay un par de cosas que debemos reconocer. Primero, recuerde que R es la solución a la ecuación característica y esta es la ecuación característica. Por lo tanto, para este valor de R esto sería igual a 0 y, por lo tanto, este producto se cae. Y luego por 2a más b. Recuerde, si tenemos dos raíces iguales reales, eso significa que el discriminante en la fórmula cuadrática sería 0 y, por lo tanto,
R sería negativo B dividido por 2A. Si sustituimos B negativo dividido por 2A por R. Nota lo que pasa. Tendríamos 2A veces negativo B dividido por 2A más B. Bueno, esto se simplifica muy bien a solo B negativo más B, y por lo tanto esto también es igual a 0, por lo que tanto este producto como este producto son iguales a 0, dejándonos con una f doble prima igual a 0. Lo que significa que, si este producto es igual a 0, f doble prima debe ser igual a 0. Entonces, si f doble prima es igual a 0, podemos encontrar f prima if integrando. Entonces, si integramos f double prime podemos obtener f prime. Bueno, si la segunda derivada es 0, eso significa que la primera derivada debe ser una constante, que llamaremos e sub 2. Y ahora, si integramos una constante para obtener nuestra función f, tendríamos e sub 2 veces x más una constante, que llamaremos e sub 1. Pero ahora recuerde que comenzamos con, y es igual a f de x veces e elevado a la potencia de rx. Así que ahora, sustituiremos e sub 2 veces x más e sub 1 para f de x aquí. Y ahora note que si distribuimos aquí primero tenemos e sub 1 veces al poder de rx. Y luego tenemos e sub 2 veces x para el poder de rx. Y observe cómo esto nos daría nuestra solución general cuando tenemos dos raíces iguales reales para nuestra ecuación característica. Entonces, de aquí viene ese factor extra de x. Así que ahora solo debemos recordar que al resolver la ecuación característica si tenemos dos raíces iguales reales, nuestra solución general debe estar en esta forma aquí. Avancemos y terminemos mirando un ejemplo. Lo primero que debemos reconocer aquí es que la ecuación diferencial dada se ajusta a la forma aquí, por lo que tenemos una lineal ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes y, por lo tanto, podemos encontrar la solución general resolviendo la ecuación característica dada aquí. Entonces, observe que A es igual a 1, B es igual a 4 y también es igual a 4. Entonces, la ecuación característica sería R al cuadrado más 4R más 4 es igual a 0. Y este es un trinomio cuadrado perfecto. Comencemos factorizando los dos factores binomiales. Entonces tenemos R y R. Los factores de 4 que suman 4 son 2 positivos y 2 positivos. Observe cómo tenemos dos factores iguales para poder escribir esto como la cantidad de R más 2 cuadrados es igual a 0, reconociendo que aquí solo hay una solución que es R es igual a 2 negativos. Eso es negativo 2 más 2 es igual a 0. Entonces esto también tiene multiplicidad, lo que significa que tenemos dos raíces reales iguales. Y debido a esto, tenemos que usar este formulario para nuestra solución general. Entonces, la solución general sería y de x es igual a c sub 1, una constante, veces c al poder de negativo 2x. Y luego tenemos más c sub 2 veces x al poder de negativo 2x. Así que lo principal para recordar aquí es si estamos resolviendo esta forma de ecuación diferencial usando la ecuación característica, y la ecuación característica tiene dos raíces reales pero iguales, la solución general será en esta forma aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.